Para mí es un placer presentar al siguiente ponente, que también es uno de los sospechosos habituales en este tipo de eventos. Se trata de Óscar Corcho García. Óscar es doctor en informática y catedrático en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid, además de codirector del Grupo de Ingeniería Ontológica y subdirector del Centro de I+D AI Innovation Space. Su trabajo se enfoca en ayudar a organizaciones públicas y privadas a adoptar una gobernanza de datos efectiva. Supongo que el adjetivo este es importante, ¿no? Para, digamos, si no, ¿para qué lo hacemos, no? Que sea efectivo. Y asegurando su apertura y interoperabilidad mediante ontologías y grafos de conocimientos. Óscar, no te veo porque realmente desde aquí no se ve nada. Estoy aquí. Vale, pues, perdón, vale. Voy Es tu para allá. momento. Un placer. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Marc. Bueno, pues estamos... A ver, ¿se oye bien? Sí, que no sé si hace un poquito de eco con esto. Estamos aquí para hablar de algunos casos de uso, algunos ejemplos que hemos tenido en cómo estamos realizando la transformación de organizaciones para que sean centradas en datos. Sé que muchos de los que estamos aquí de asistentes estamos trabajando en este reto y las cosas de las que voy a hablar precisamente resonarán en muchos de vuestro día a día, de vuestras estrategias, de los trabajos que normalmente estáis haciendo, ¿no? Así que el objetivo de esta presentación inicial es sobre todo poder reflexionar, ¿no? Poder pensar en cuáles son esos ingredientes que tenemos que utilizar cuando queremos pasar nuestras organizaciones, ya sean administraciones públicas únicamente, conjuntos de administraciones públicas o también colaboraciones entre administraciones públicas y empresas privadas para pasar de esas organizaciones tradicionales a organizaciones que estén centradas en datos. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades? Os voy a presentar un caso de uso, un caso, lo he puesto de éxito, también tenemos muchas lecciones aprendidas de cosas que han funcionado y cosas que no han funcionado. Y va a ser concretamente el de un proyecto en el que hemos estado trabajando aproximadamente 4 años con la Agencia Europea de Ferrocarriles. Ya os digo que casi todas las cosas que os voy a contar os van a sonar mucho. No voy a contar nada que no sea algo que esté en vuestro día a día, ¿no? Pues la primera pregunta que nos podríamos hacer es la de, oye, ¿qué es una organización centrada en datos? Y como no puede ser de otra manera, ahora en cualquiera de estas presentaciones que tenemos que utilizar al Chati, ¿no? A ChatGPT para que nos responda, ¿no? Bueno, pues básicamente no nos dice nada que no sea algo que ya sepamos, ¿no? Es una organización que es capaz de tomar decisiones estratégicas, operativas, tácticas, basadas en los datos, ¿no? Esto es lo que queremos en general y tiene una serie de características, de nuevo, en las que podemos estar completamente de acuerdo, ¿no? Tomar decisiones basadas en evidencias, tener una cultura orientada a los datos, un gobierno del dato sólido, accesibilidad e integración de datos, capacidades analíticas y tecnológicas y feedback y mejora continua. Esto lo añade siempre ChatGPT en casi todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo con ello? Bueno, no he hecho más estudio, no he hecho un estudio profundo, académico, como el que normalmente podríamos hacer, ¿no? En la universidad para ver cuáles son las definiciones de las organizaciones centradas en datos. Pero, en principio, bueno, pues cuando lo leí dije, estoy de acuerdo, puedo copiar y pegar, que esto parece que va a estar bien, ¿no? Por supuesto, si estuviéramos hablando de gobernanza del dato, podríamos irnos muy rápidamente a todos esos frameworks, marcos de trabajo comunes, muchos de ellos igual, de nuevo, serán conocidos por parte del público, como el de DAMA, ¿no? En el que se nos habla de todas esas características, todas esas dimensiones que debemos tener en cuenta, o algunos mucho más sencillos, ¿no? Como los de hablar de que tenemos que pensar en las habilidades de las personas, en los procesos, en las herramientas que queremos utilizar. Y todos estos elementos forman parte de un puzzle combinado, ¿no? Eso es lo que queremos normalmente tener en cuenta. Bueno, pues pasando al contexto, vamos a empezar con el caso de la Agencia Europea de Ferrocarriles, ¿no? La European Agency for Railways, a veces diré ERA en general, ¿no? Por el nombre que tiene a nivel europeo.
Disculpadme, habrá 2 o 3 partes de esta presentación, están en inglés, pero nada, son rápidas para ponernos en contexto, ¿no? En primer lugar, pues bueno, muchos de los aquí presentes conocen muy bien el contexto legal, ¿no? Europeo, ¿no? Tenemos unos principios básicos que están incluso en los tratados europeos. Estos se traducen en directivas que luego tienen que ser transpuestas a las leyes nacionales, o tenemos reglamentos que se aplican directamente en todos los Estados miembros, ¿no? ¿Por qué empiezo por el contexto legal? Bueno, porque ya vamos a ver que es algo que es bastante importante en este paso que se ha producido en la Agencia Europea de Ferrocarriles a ser una organización centrada en datos, ¿no? Pues en primer lugar tendríamos este from, ¿no? ¿De dónde venimos? Pues venimos de infraestructuras de ferrocarriles que están completamente aisladas no físicamente, sino desde el punto de vista digital, ¿no? Que se han desarrollado como monopolios inicialmente, ¿no? Esa era una de las situaciones que teníamos, y que tienen cada vez más costes. Y lo que se quiere es, pues lo ideal, ¿no? Que tengamos unos servicios a los ciudadanos, ¿no? La ciudadanía, pues que sean de la mejor calidad posible, que sean cost efficient, ¿no? Que tengan muy eficientes en costes, etcétera. Y para ello, pues se ha tenido lo que se llaman los Railway Packages, las primeras legislaciones en este sentido del mercado, desde el 91 hasta lo que estamos viendo, el último era del 2016. Es decir, hay un contexto legal que nos lleva más o menos a una situación en la que queremos estar trabajando en esta homogenización. Y muchas leyes asociadas a distintos aspectos del contexto, ¿no? Ferroviario, ¿no? Pues la interoperabilidad del sistema ferroviario, directivas sobre seguridad, lo que se llama el Single European Railway Area, ¿no? Como si fuera el mercado único europeo, pero en el contexto del ferrocarril, ¿no? A los corredores para llevar mercancías, y lo que se llama también la Trans-European Network, TEN-T, ¿no? Son algunas de las áreas en las que cualquier organización que está trabajando en el sector ferroviario, pues son las leyes que uno se tiene que conocer, el marco legislativo general, ¿no? ¿Vale? Bueno, esto es lo que parece un poquito raro en este contexto en el que las administraciones públicas que en general estamos aquí, excepto un par de personas a lo mejor que vienen del área de transporte, pues es raro, pero bueno, yo creo que lo entendemos bastante bien, ¿no? Y lo hemos visto en general, ¿no? Más específicamente, el área en el que hemos empezado a trabajar es el que se llama RINF, Railway Infrastructure, la infraestructura ferroviaria. Las vías, los trenes, la electrificación de las vías, los switch, ¿no? Donde se cambian los trenes de un lado para otro. Este tipo de área es la que también ha tenido una evolución desde una creación inicial de lo que se llamaba RINF, ¿no? de los datos RINF o de Railway Infrastructure, en el 2014 a poco ir evolucionando con actualizaciones y en el 2023 tener la última revisión de toda esa información. ¿Cuál es nuestro objetivo en este contexto? Pues facilitar la operativa internacional de trenes. No sé si os lo creeréis, pero en algunos lugares cuando se cambia de país, el conductor del tren tiene que cogerse otra tablet para poder tener la guía de cómo tiene que conducir. Es decir, tienen que tener 2 tablets distintas. Es decir, están en Francia y luego pasan a Italia, pues tienen que cambiar. Y esto es algo pues, que parece que no tiene sentido, ¿no? Pero nos podemos imaginar que es la realidad en muchas de estas ocasiones, ¿no? Permitir comprobar que un vehículo puede pasar por una vía. Todos recordaremos de hace un par de años unos trenes que se compraron en el norte de España y que no cabían por los túneles, ¿no? Cuando dije, anda, pues esos datos los tengo yo, voy a mirar la compatibilidad que tenemos, me di cuenta de que, en este caso, sin faltar al respeto, Adif no tenía los datos de la altura de los túneles, entonces poca comprobación se podía hacer, ¿no? Había una comprobación manual adicional a hacer, lo que nos habla de la necesidad de tener en cuenta la calidad. Y en general, lo que tenemos como contexto organizativo es que esto no es una única organización, sí, la Agencia Europea de Ferrocarriles es una única organización, pero realmente lo que acumula es a muchísimos actores. Actores que son los que llevan los trenes, los que tienen que dedicarse al mantenimiento, los que hacen la señalización. Bueno, podéis imaginar todos los distintos tipos de actores que tenemos. No son solamente los proveedores de infraestructura y los operadores, ¿no? Tenemos muchísimos más actores que tenemos que tener en cuenta, muchos elementos en todas las vías, algunos de los que también se mueven, ¿no? Porque los vehículos se mueven, entonces también tenemos que tenerlos en cuenta. Así que los problemas son los que habitualmente todos tenemos, ¿no? Y en estas conversaciones que hemos tenido en estos días, ayer y hoy, pues todos estábamos hablando más o menos de las mismas situaciones.
distintas áreas, a distintos actores necesitan distintos tipos de aplicaciones, ¿no? Con distintos tipos de datos. Normalmente cuando contratamos esas aplicaciones utilizamos nuestros propios datos propietarios. ¿Por qué? Porque queremos ser muy eficientes en nuestro proyecto, muy rápidos. Y lo que nos venden los proveedores es algo que nos dan unos datos propietarios que luego, curiosamente, no se pueden integrar con el conjunto de datos maestro que tenemos. Algo característico es el lugar en una vía. Unos lo definen como el punto kilométrico dentro de una vía y otros lo definen con una latitud y una longitud. Y ahí no hay forma fácil de integrar ese tipo de información. Cada aplicación crea sus propios modelos de tipos de objetos, los datos se acaban almacenando en silos separados y al final necesitamos integración, ¿no? ¿Algo que suene raro? Supongo que no, ¿no? ¿Verdad? Todos estamos acostumbrados a esta situación, ¿no? Bueno, pues, en cierto modo, la Agencia Europea ha empezado por RINF porque precisamente sería la capa más básica, el sustrato con el que tenemos que empezar. Sería el que nos daría, realmente por así decirlo, los datos maestros con los que vamos a poder ir creando cualquier tipo de aplicación adicional. Si tenemos un problema de seguridad, ¿no? Que aparecerá por aquí en algún sitio, alguna de las de seguridad, pues en el problema de seguridad tendremos que hacer referencia a qué puntos operacionales, a qué vías, en qué vías se ha producido una incidencia concreta, ¿no? Si tenemos esa información ya muy bien trabajada, pues seremos mucho más eficientes, seremos mucho más ágiles a la hora de trabajar. ERA trabaja con lo que denominan registros y uno de estos registros es precisamente el registro RINF, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues hay una regulación para RINF, empiezan cada uno de los proveedores de los Estados miembros o los proveedores de infraestructuras, en algunos casos es uno único, en el caso de España, en el caso de Italia hay muchísimos proveedores de infraestructuras para toda la infraestructura, es decir, que tenemos distintos proveedores de datos, empiezan a aportar datos de cada país. Y aquí lo que tenemos en verde es los países que lo hacen muy bien, ¿no? Austria es uno de los que lo hacen muy bien, proveen prácticamente toda la información que es obligatoria y luego tenemos por ahí abajo los países que lo hacen muy mal, ¿vale? Afortunadamente algunos muy pequeñitos que no están problemático, pero bueno, o sea, esto lo que nos sirve es para ir viendo cuál es el estado en el que nos encontramos, incluso aunque haya regulación específica en este sentido, ¿no? Bueno, pues con esto os he querido dar un poco el contexto legal y organizativo y un poquito del técnico, ¿no? Siempre voy a estar trabajando sobre estas áreas, ¿no? Porque es lo importante. Tenemos elementos legales, tenemos elementos organizativos, tenemos elementos técnicos. Y tenemos que aunar todos ellos. No puede ser que toda nuestra política o gobernanza de datos tenga que ver con lo técnico. No. La parte organizativa, la parte legal es también fundamental en este sentido. Así que os voy a contar un poco de esa transición, ¿no? De cómo ha hecho la transición la Agencia Europea de Ferrocarriles, una vez que os he dado el contexto, ¿no? Pues en general tienen unas situaciones de intercambios de datos en distintos contextos. Los que tenemos allá, intercambio de datos dentro de la propia agencia, ¿no? Distintos departamentos que tienen que compartir datos y no tienen un data lake común, no tienen lugares comunes de momento y es lo que han estado trabajando. Este es el punto de partida. Intercambio de datos también entre empresas. Los operadores entre ellos también tienen que intercambiar datos. Es importante en la seguridad, lo hemos visto ya. En España tenemos varios operadores trabajando en alta velocidad y tienen que estar bien coordinados, ¿no? O sea, no podríamos pensar que pueda haber un problema de seguridad en ese sentido, ¿no? Y finalmente, intercambio de datos, el típico de business to government, ¿no? De empresas que están haciendo mantenimientos, que están trabajando con las infraestructuras y que se lo proveen a la agencia europea, ¿no? Que son sobre todo los registros. En esta línea, la línea verde, es el primer paso que queremos dar. Queremos utilizar la Agencia Europea de Ferrocarriles como el punto de interoperabilidad de todos estos datos y para ello pues, empiezan a trabajar en proveer buenos metadatos, crear modelos de datos comunes a través de ontologías, tener un buen catálogo de datos y además empezar a trabajar con datos de referencia. Elementos que son fundamentales dentro de todos nuestros modelos de gobernanza de datos, ¿no? ¿Vale? Los nombres que les podemos dar podrían ser un poquito distintos, ¿no? Pero al fin y al cabo estos son, digamos, los ingredientes principales sobre los que empezamos a trabajar, ¿no? ¿Cuál es el ecosistema de intercambio de datos que hay? Pues uno de los primeros esfuerzos que hicieron en la agencia es intentar determinar las relaciones, las dependencias entre unas fuentes de datos y otras y además teniendo en cuenta el dominio legal. Esto ya está desactualizado e intenté conseguir que me hicieran una actualización, pero dijeron que no la iban a hacer ya. Y esto lo que demuestra es que prácticamente todas las bases de datos están conectadas unas con otras, ¿no?
pero no están conectadas de manera efectiva. Es decir, tienen dependencias, pero los identificadores no son los mismos, ¿no? De nuevo, algo que muchos estamos acostumbrados. Al fin y al cabo, su objetivo global es el de pasar de esta situación, aplicaciones que utilizan fuentes de datos específicas propietarias, a tener un knowledge graph común, ¿no? Un grafo de conocimientos común, un lugar unificado donde puedan todas las aplicaciones utilizar esos datos y que además tenga todos los identificadores, por ejemplo, ya resueltos. Ese es su objetivo, esa es su visión, y para ello ya pasamos a una parte organizativa. Aprovechando la perspectiva legal que tenemos, pero la perspectiva legal inicial no dice nada de cómo se tiene que hacer esto técnicamente ni organizativamente, simplemente dice cuáles son roles y responsabilidades y ya está. Pasamos a qué hace operativamente la Agencia Europea para empezar a definirse como una entidad que quiere empezar a estar centrada en datos. Pues en el 2019, esa es la situación de partida. Hay una decisión del Management Board sobre la adopción de datos que puedan estar enlazados unos con otros. Podríamos llamarlo la creación del Data Lake, ¿no? de la agencia. Y básicamente deciden empezar con RINF, con la parte de infraestructura, y también con el registro de vehículos, que es un registro un poquito más chiquitito, donde todos los vagones, todas las locomotoras están registradas con sus características técnicas, ¿no? Podéis imaginar algo que puede ser interesante cuando estamos montando un tren para saber si ese tren puede pasar por una vía o no puede pasar, ¿no? Eso es, en el 2022, es cuando tienen ya el primer piloto en el que nosotros ya empezamos a trabajar en mi equipo, enlazando todos estos datos y haciéndolos disponibles a partir de un primer prototipo que habían hecho en el 2021 y para finales del 2025, principios del 2026, la idea es continuar con los siguientes registros. Concretamente, uno que es muy interesante, que es el de las ocurrencias, los eventos que ocurren de seguridad, problemas de seguridad, donde hay muchos actores proporcionando datos y cada uno de ellos la localización la coloca donde le apetece, más o menos, ¿no? donde cree que es conveniente. Y son muchos actores los que tienen que entrar en este contexto, ¿no? Bueno, como contexto organizativo adicional, pues se comienzan con las comunicaciones hacia el exterior diciendo, oye, que lo que queremos es adoptar este contexto, esta visión centrada en datos. Y para ello vamos a utilizar técnicamente esta solución. Podría haber sido otra, pero esta es la que vamos a utilizar técnicamente. Y además, un aspecto que es fundamental es que empiezan a incluir estos elementos técnicos, estos términos técnicos, en la legislación. Es decir, en las últimas regulaciones, ya de RINF, empieza a aparecer el concepto de la ontología de ERA, un modelo de datos común que se pueda utilizar dentro de la agencia y que, por tanto, los Estados miembros tienen que tener en cuenta que los datos tienen que estar de acuerdo con ese modelo común. Esto ya ha pasado en otras áreas, en otros dominios, pero en el caso del ferrocarril, donde hay también, pues eso, tantos actores, es algo que es muy importante, ¿no? ¿Vale? Y además se dice claramente que RINF será la fuente común de datos de infraestructura ferroviaria en Europa. Es decir, a partir de ahora, si yo tengo identificadores, de momento los utilizo los míos, pero la idea es que yo empezaré a utilizar los que la Agencia Europea me está dando. Es decir, se convierten en mis datos maestros, ¿vale? Eso es muy importante que aparezca ahí, empiezan a hacerse aplicaciones, ahora os las enseñaré simplemente, las tenéis todas disponibles online y podéis jugar con ellas. Además, en esto de los trenes es divertido, ¿vale? Es como ir desde uno de los casos que tenemos, ¿no? Pues, ¿cómo voy desde Algeciras hasta Tallinn? Y entonces te genera la ruta, ves los vehículos y nunca hay nada compatible porque nunca se ha hecho esa ruta así tan grande, pero bueno, es muy interesante, ¿no? El verlo. Así que, ¿qué artefactos, qué ingredientes se empiezan a crear? Bueno, pues llevamos 4 años trabajando en versiones que han ido evolucionando de el modelo común que se tiene que utilizar para la infraestructura ferroviaria, ¿no? El modelo de RINF, lo que sería la ERA Ontology, que va a ser un conjunto de ontologías, cuando estemos hablando de seguridad, hay una parte específica de seguridad y aquí tenemos un core, ¿no? Un núcleo específico que describe qué son las vías, qué son las estaciones, qué son los puntos operacionales, todas las cosas que se nos puedan ocurrir, ¿no? Y que, de hecho, he aprendido mucho de este sector poco a poco, ¿no? Está en GitHub, hay un proceso de cambio, hay grupos de trabajo que trabajan en características muy específicas y esto define nuestro modelo de datos común. Tenemos datos de referencia, activos semánticos, ¿no? Que sería el nombre que podríamos darle, ¿no? Desde el stack, por ejemplo, es el nombre que se le da, ¿no? Tenemos un montón de taxonomías, listas de códigos, tablas, ¿no? En las que se representan pues, cosas como los materiales que tiene una vía.
y los materiales que son compatibles en esa vía con un determinado vehículo. Curiosamente, como estos datos de referencia no se estaban utilizando todavía, la base de datos de RINF sí es muy organizadita, pero la de ERA-TV, la de los vehículos, cada uno escribe lo que le apetece. Esto es de cobre, pero de cobre te lo escribo en francés también, si no, y te lo escribo en cualquier otro idioma. Entonces, el problema que tenemos son bases de datos que ha habido que empezar a armonizar. Y ya las tenemos prácticamente armonizadas, aunque todavía queda mucho conocimiento experto para continuar en ello. Y finalmente lo que tenemos es un proceso de transformación de las fuentes de datos originales que ya se habían empezado a intentar homogeneizar utilizando técnicamente XML, ¿vale?, a un proceso de generación de identificadores únicos que sean persistentes, que mantengan la idea de que hay validez de los datos durante un tiempo determinado y que además me permitan publicarlos para que estén disponibles para su uso por cualquier otro. Entonces, en definitiva, digamos, como resumen, lo que tenemos es un grafo de conocimientos de unas 100 millones de tripletas, 31.000 líneas de mapeos, 500 shapes en SACL, esto ya es muy técnico, simplemente es para que os hagáis una idea por si alguna vez queréis ver, bueno, ¿qué es esto de los grafos de conocimientos? ¿Qué tamaño suelen tener? Este es el tamaño que tenemos aproximadamente en Europa y como veis, por ejemplo, pues tenemos unas 50.000 estaciones, 2.000 tipos de vehículos o 270.000 segmentos de vía, ¿no? ¿Vale? Eso es cómo se organiza la información, ¿vale? Así que, en resumen, partimos de textos legales, de un command legal, ¿no?, que tenemos que hacerlo. De hecho, modificamos los textos legales y ahora es una de las lecciones aprendidas que os diré. La ontología, el modelo de datos, ahora sirve para generar algunos de los documentos legales. Y las referencias y las definiciones no parten del legal y se vienen a la ontología, no. Desde la ontología, desde el modelo común, desde el artefacto técnico que hemos creado, ahora se crean algunas de las herramientas legales, algunos de los anexos que van dentro de la legislación, ¿no? Tenemos todos esos objetos y finalmente de lo que se habla es del ERA Vocabulary o el ERA Ontology en el texto legal, que es algo que es fundamental para que todos los equipos que están trabajando, todos los proveedores de infraestructura empiecen a mirar directamente ahí, ¿vale? Bueno, dicho esto, algunas aplicaciones que ahora son posibles y estas son aplicaciones sobre las que podemos jugar. Bueno, voy a ir pasando por ellas, las podéis ver, están online. Está el registro de infraestructuras, que lo que me da son pues, posibilidades de hacer búsquedas como en un formulario cualquiera. Búscame puntos operacionales que tengan estas características, búscame segmentos de vía que tengan esta característica técnica, este parámetro técnico. La cantidad de parámetros es enorme, ¿no? Podemos explorar estos en el mapa. Esta visualización es interesante porque nos muestra la densidad, ¿no?, de la parte ferroviaria, ¿no? Y vemos que en el centro de Europa hay muchísima densidad, ¿no?, sobre todo en Alemania, en Bélgica, etcétera. Podemos hacer rutas, ¿vale? Pues es algo que también puede ser interesante y, sobre todo, comprobar si una ruta con un determinado vehículo es correcta o no. Si sale en verde, pues sabemos que son compatibles el vehículo con la propia infraestructura. Si nos sale en rojo, ten cuidado, ese vehículo no se puede poner. Si nos sale en gris, no tengo datos todavía para podértelo decir. Tendrá que analizarlo algún experto, ¿vale? Esos son elementos que son importantes y que han hecho que estos textos que aparecen aquí, que aparecían en estos PDFs, ¿no?, y que describían más o menos la operativa de la compatibilidad, ya puedan estar codificados con reglas declarativas. Empezamos por Excel y luego a continuación se hicieron declarativas que ahora mismo se pueden modificar en cualquier momento si se modifican los datos de referencia, si aparece un nuevo tipo de material o un nuevo tipo de sistema de seguridad y los podemos añadir declarativamente. Antes estaba en código por ahí escondido en algún sitio, ¿no? ¿Vale? Así que ya para ir terminando, siguientes pasos, que sepáis un poquito por dónde van los tiros en los siguientes pasos. Pues por un lado, algo que es muy importante en este contexto de gobernanza es sobre todo el hecho de que tras esta publicación de la última versión de la regulación se han creado grupos de trabajo muy específicos para seguir mejorando la ontología. Ya todos esos grupos de trabajo ya no hablan solamente en documentos, sino que hablan sobre el modelo de datos y están haciendo las transformaciones directamente en los modelos de datos. Es decir, ya hay una gobernanza global del modelo ontológico. En segundo lugar, la aplicación de RINF ya completamente basada en el Knowledge Graph está disponible, está ya en User Acceptance Testing, están ya haciendo las últimas revisiones.
Los anexos técnicos se están generando a partir de los elementos técnicos que ya tenemos, por tanto, esa regulación ya no es algo que está en bla bla, ¿no? Está ya directamente como lo que se llama low as code, ¿no? El código, ¿no? La ley como código, ¿no? Directamente, además declarativo, y tenemos pues es una versión que ya ha ido evolucionando y si lo vemos el año que viene tendremos la versión 3.2 o la que corresponda, ¿no? La que haya. Hay comunidades de usuarios, es decir, tenemos los típicos foros para hacer este tipo de discusiones y finalmente algunos de los siguientes pasos es pues ahora ir a más detalle a lo que llaman el micro level, entender cómo una estación está organizada por dentro. Hasta el momento es un punto, una estación, y sabéis, una estación grande, como por ejemplo en Madrid la de Chamartín, pues es una estación que tiene mucha complejidad y que hay que conocer muy bien la operatividad. Entender muy bien el histórico de por dónde, qué características ha tenido una vía durante el tiempo, porque si hay algún problema de seguridad hay que tirar del histórico y ver exactamente qué características tenía y cuáles son las que va a tener en el futuro. Y crear otra de las aplicaciones que es la del libro de ruta, que es lo que llevan los conductores del tren cuando están trabajando para que haya un libro de ruta unificado en toda Europa, ¿vale? O sea, algo que parece muy, muy sencillo, pero ya os digo que genera bastantes problemas. Así que ya por terminar, y así para tener la posibilidad, ¿no? de tener un poquito de discusión, algunas reflexiones, oportunidades. Lo he dejado todo en una única slide. Yo creo que esto es, digamos, el punto para empezar, para poder establecer este debate, ¿no? Sobre todo, yo creo que un aspecto que es muy, muy importante en este contexto es que no es todo técnico. Muchas de las conversaciones que tenemos siempre alrededor de datos abiertos durante mucho tiempo, ahora en el concepto de los espacios de datos, donde compartimos datos entre empresas, administraciones públicas, etcétera, es que nos centramos en muchas ocasiones en lo técnico, ¿vale? Yo mismo, como persona que trabaja en informática, pues por supuesto la parte técnica me gusta, ¿no? Y es algo que es interesante, pero no es en lo que nos tenemos que centrar. El contexto legal es fundamental. Por ejemplo, la inclusión de la referencia a la ontología en el texto legal fue un cambio completo en el modo de trabajo de ERA. Es decir, desde el momento en que eso se publicó legalmente en el texto legal, por ejemplo, los gestores de infraestructura empezaron a utilizar ya ese concepto de ontología como la visión de ese modelo de datos común que tenemos que usar. Y en algunas conversaciones recientes con ADIF y agencias de seguridad ferroviaria, etcétera, me decían que ya estaban utilizando Knowledge Graph, estaban haciendo consultas, que era su fuente de información. Algunos ya no se van a ADIF a pedirle la información, sino que la sacan directamente de esta información. Por esa razón, lo que digo, los espacios de datos, igual que los datos abiertos, no pueden estar basados exclusivamente en innovaciones técnicas, ¿no? Que no pase lo que nos pasó con los datos abiertos al principio también, ¿no? Que parecía que creábamos muchos portales, pero nos faltaba todo lo que era la parte de gobernanza, ¿no? Los procesos, lamentablemente, pero bueno, también es parte de lo que hacemos como administración pública, son a medio y largo plazo. No hay low hanging fruit, no hay cosas que sean súper rápidas. Seguro que encontramos algunas aplicaciones muy rápidas, pero estos procesos de gestión de todos estos activos son procesos lentos que tenemos que tratar con cuidado, pero para eso estamos como administración también, ¿no? Para asegurar esa viabilidad en el tiempo. Y finalmente, hay un aspecto que yo creo que es muy, muy importante, que no queda así tan patente, o que no se ve hacia afuera, pero que es fundamental para evitar inconsistencias, que es el hecho de que la parte legal se base en la parte técnica también. Es decir, la parte legal, por supuesto, tiene que tener su ejecución, pero cuando ya están los técnicos trabajando, los técnicos que saben del área, por ejemplo, de compatibilidad, pues que cuando estén trabajando estén ya codificando ellos, tengan la capacidad de codificar para que eso vaya al texto legal, de tal manera que no habrá inconsistencia, no habrá dificultades a la hora de interpretar lo que tenemos. Con esto termino. Como siempre, tengo unos agradecimientos de la gente. Se ha basado mucho en trabajo de Marina Aguado, que es la responsable de interoperabilidad de ERA, y todo el equipo de ERA. Y nada, bueno, pues nos venimos aquí. Si queréis, lo dejamos aquí en las reflexiones, ¿no? ¿Vale? No me voy, me quedo aquí. Venga, gracias. Gracias por este ejemplo que es, yo creo que le toca todo, ¿no? Además, y además a lo grande, o sea que y a veces estos conceptos son complejos a nivel grande, pero incluso también a nivel pequeño. Nosotros estuvimos en un pequeño proyecto del gobierno vasco que lo que les pasaba es que los camiones de alto tonelaje de Guipúzcoa se perdían al entrar en Vizcaya. Y era simplemente porque la definición de la
en este caso de la Diputación de Guipúzcoa y la de Vizcaya, era diferente de camión, ¿no? Bueno, camión de alto tonelaje, ¿no? Con lo cual salían de Guipúzcoa pero no entraban en Vizcaya, ¿no? Se perdían. Estas cosas... Los trenes se pierden también, de vez en cuando, o sea que... Bueno, en el caso de Rodalías de Cataluña se pierden de verdad, pero eso es otro tema. Quedan unos minutitos si alguien quiere hacer una pregunta a Óscar. De hecho, quedan literalmente 4 minutos. Lo tenemos ahí, ¿no? Sí. No sé si hay un micro, porque el señor Abella, que ya daba por hecho que levantaría la mano. ¿Tenéis micro? Ah, vale. Ahí. No sé si... Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, lo primero, felicitar, porque el ejemplo es, como tú has dicho, súper completo, tiene de todo. Y ahora mi pregunta es, cuando tú tienes tamaña red de grafos, ¿cómo es el mecanismo para actualizarlos, para publicar nuevas versiones, para mantener eso al día y que no se quede lo que se publicó en la ley hace tal, ahí eso y ya nunca más se actualizó? No sé si habéis visto, en una de las transparencias aparecía, ¿no?, el pipeline, ¿no?, que tenemos. Una de las características ha sido también a nivel organizativo, algo que nos preguntaban eran, por ejemplo, a DIF se lo preguntaba a ERA, ¿no? Es decir, oye, es que yo tengo mi forma de exportar este XML, que es el global de toda la red española, ¿no? Y esto ya lo tengo hecho y es que no lo voy a cambiar, no lo puedo cambiar. Sin embargo, a lo mejor solamente hay una línea en un determinado momento que es la que cambiamos porque le metemos un sistema de seguridad. Lo que queremos es simplemente hacer un cambio pequeño sobre un conjunto de datos específico, ¿no? Entonces, para ello lo que permitimos fue la capacidad de hacer lo que llamamos los partial updates, ¿no? Los updates parciales del grafo para que siempre esté actualizado, ¿no? De hecho, los gestores de infraestructura, ¿no?, y los National Railway, no sé qué, se llaman entities, son los responsables de que esos datos estén actualizados porque, sobre todo, si hay un incidente de seguridad, esos datos van a ser los que realmente sobre los que van a tener que responder, ¿no? Entonces, lo que permitimos son actualizaciones específicas, parciales en ocasiones, o podría ser global o parcial. Los países pequeños la dan global, porque es que les da igual, ¿no? Eso, tienen muy poca infraestructura y la pueden cambiar. Pero los que son grandes, España, Alemania, Francia, lo que hacen es que pueden dar esa información parcial. Y está ya tenido en cuenta dentro del pipeline, ¿no? Esa es la forma de hacerlo. Al mismo tiempo, sí que se necesita un histórico. O sea, necesitas que, si te haces referencia a una línea, aunque esa línea desaparezca, tú tienes que tener el histórico de cómo fue esa línea en un determinado momento, o qué características técnicas tuvo esa línea antes de meterle pues, ese nuevo control de seguridad, ¿no? O lo del cobre este que hemos visto, que como ahora lo hemos visto muy rápidamente en estos días. Bueno, pues ese tipo de cosas lo que nos hacen pensar es que tenemos que trabajar muy bien con los identificadores y hacerlos permanentes. Y esa ha sido una de las tareas técnicas que hemos tenido que hacer también. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Es que no veo, la verdad. Hola, Roberto. Óscar. Sí. Felicidades por la presentación. Me gustaría hacerte, la que más me ha gustado en mi caso en la presentación, la diapositiva, ha sido la del final, ¿no? Las conclusiones, ¿no?, o las reflexiones, ¿no? Tú que también estás trabajando o colaboras en otros sectores para el tema de los espacios de datos, ¿no? La frase la has puesto, ¿no?, que no es todo técnico, ¿no? Entonces, que no cometamos, lo estábamos comentando antes, que no cometamos errores de centrarnos en lo técnico, en los espacios de datos, y nos olvidemos de la normativa a la que tú has hecho referencia, pero también en la gobernanza, ¿no?, conceptualmente, ¿no? Entonces, bajo tu punto de vista, que colaboras trabajando en otros proyectos de espacio de datos, ¿no?, que no son solamente el tema del ferrocarril, ¿cómo ves la importancia de ese tema, ¿no?, que no nos olvidemos de la parte conceptual y de la parte de gobernanza para no caer en lo que nos ha pasado en otras ocasiones de solamente centrarnos en la parte técnica, lo tecnológico? Es fundamental, o sea, no tendría ningún sentido que solamente trabajaras en lo técnico sin tener en cuenta cuáles son las necesidades de gobernanza de los datos, cómo se actualizan los datos de referencia, cómo tienen que actualizarse, quiénes toman decisiones sobre ellos, cómo son los datos maestros y cómo tienes que mantenerlos. Esa parte es la que tiene que definir realmente las necesidades técnicas que digamos que a las que vas a dar soporte. Por tanto, lo que es muy, muy importante es que vayan en paralelo.
O sea, hay desarrollos técnicos que tenemos que tener en cuenta, hay elementos como la gestión de la identidad, del acceso, la autorización, cualquier cosa de ese estilo, eso es cierto, pero al mismo tiempo tenemos que tener ya la gobernanza, tenemos que irla creando mientras estamos desarrollando este tipo de iniciativas. Es igual de importante, o sea, al 50%, ¿no? Todos los elementos son importantes. Sí que es verdad que la inclusión en los textos legales es fundamental para tener seguridad, todos lo sabemos. En ese sentido, todos estamos muy contentos y en el elemento legal no lo añadimos porque ya nos hemos añadido la responsabilidad de hacerlo, ¿no? Vale. Muy bien, Óscar. Bueno, muy bien. Gracias. Pues nada, muchas gracias. Venga.